Muchas gracias por tu disposición siempre a venir al programa. No, gracias a vos. Bueno, Massa anunció que va a ser un canje de deuda, o sea, que los vencimientos, que son muchos, que vencen este año, lo va a postergar para el año 2024 y 2025, asegurándole a los acreedores internos que esa deuda se va a actualizar con la inflación, o sea, negocio seguro. Sí, no solo eso, para empezar un poco de historia también. En los tramos finales del gobierno de Mauricio Macri hubo un reperfilamiento de deuda. Ujú. Y le cambiaron los términos de la deuda a los acreedores. En el comienzo del gobierno de Alberto Fernández, Martín Guzmán hizo una reprogramación de deuda, que es la que vencía ahora. Digamos que Massa está un poco trabajando con la herencia de Guzmán, que a su vez había trabajado con la herencia de Macri. Se vienen pateando la pelota. Eso es un poco el contexto de las negociaciones. En cuanto a esto de ajuste por la inflación, no solo eso, hay una parte de los títulos nuevos que entregarían a cambio de los vencimientos estos, que se van a ajustar por inflación, hay otro que le llaman bono dual. Sí, es por la inflación o por la suba de la cotización del dólar oficial, lo que resulte más alto. Como hay un atraso cambiario, se prevé que va a haber una devaluación. Así que también le están ofreciendo a los bancos, que son los acreedores, esa carnada. Sobre esto me quisiera, antes que sigas, que hagas un pequeño apéndice. ¿Por qué todos los economistas dicen que la devaluación a la larga va a llegar? ¿O la hace Massa o la hace el próximo gobierno? Primero, ¿por qué? Y segundo, ¿qué solución le da esto a la economía? Bien, vamos un poco al por qué. El tipo de cambio es un precio más en la economía. Cuando el tipo de cambio no va al ritmo de lo que va la inflación, más o menos las variaciones propias de su mercado, empieza a haber desajustes en los mercados donde está ese precio. Un caso típico, porque es un mercado controlado y se ve mejor. ¿Qué pasa con la tarifa de los servicios públicos? Cuando la tarifa de los servicios públicos no la actualizas de modo de cubrir los costos de los servicios públicos, empezás a tener pérdidas en esas prestaciones y hay que hacer algo. O te cae la calidad del servicio o hay que pagarle subsidios a las empresas prestadoras, que es lo que estuvo ocurriendo hasta ahora. En algún momento el gobierno no puede subsidiar más la prestación de los servicios públicos, por eso se prevé alguien va a tener que subir las tarifas. Que es un poco lo que estuvo haciendo Massa desde que asumió, tratando de eliminar subsidios para cerrar algo del déficit fiscal y lo hace tratando de que suban, él cree que de forma moderada, las tarifas de gas o de electricidad. Con el dólar es similar. Si el precio del dólar no va al ritmo más o menos al que va la inflación, lo que va a ocurrir es que empezás a tener importaciones cada vez más baratas. El precio interno de un artículo importado es el precio internacional multiplicado por el tipo de cambio. Vos vas a tener que hay artículos nacionales que compiten con los importados que van subiendo como la inflación, pero los importados no suben como la inflación. Suben de acuerdo a la inflación internacional, que es mucho menor que la de Argentina, más la suba del precio del dólar. Pero la suba del precio del dólar, si es menor que la inflación argentina, hace que el artículo importado cada vez sea más barato comparado con el nacional. Bien, para que la gente entienda, quienes compraron dólares el año pasado contra quienes pusieron el dinero en plazo fijo, ganaron más los que tuvieron el dinero en plazo fijo a aquellos que compraron dólares. Por ahora. Por ahora, Por ahora, estamos porque hablando ahí de viene, 2022. claro, ahí viene la devaluación que uno espera. Vos Claro. no podés tener permanentemente esto porque tenés dos resultados en contra. Con artículos importados cada vez más baratos, por un lado, perjudicás a la industria nacional. Por otro lado, se empiezan a vaciar las reservas del Banco Central. Claro. En algún momento tenés que corregir por precio. O corregís por cantidad, que sería conseguir una avalancha de dólares que entran al país para cubrir las reservas del central, o corregís por precio. Bien. Como no es de esperarse que haya enormes inversiones que te llene de dólares el Banco Central, lo que se espera es una devaluación. Sí, además hay una sequía de por medio que también va a hacer Claro, peor. que haya menos ingresos de dólares. La Así pregunta es la siguiente, Gustavo. Entonces, somos un país en donde en vez de pagar la deuda la postergamos permanentemente hasta que se llega a una situación límite y viene lo que se llama la explosión. Bien. Ojo, no pagar deuda es lo común en el mundo. Sí, eso es lo que te iba a decir. A ver,
Un alumno tuyo en tu cátedra te puede decir, profesor, escúcheme, a ver, todos los países tienen déficit. A ver, mi padre compró la casa gracias a un crédito hipotecario, siempre debíamos algo y gracias a eso obtuvimos todo lo que tenemos. Sí, pero hay dos elementos también al menos, capaz que se me ocurre otro por el camino. Uno es para qué pedís prestado. Si vos pedís prestado porque tenés un bache de momento, pero tenés una fuente segura de ingreso que está demorando un poco, no hay problema. Tenés un problema financiero, no un problema económico. Un amigo abogado me decía que nunca entendió la diferencia entre problema financiero y problema económico. En realidad es sencillo. Problema financiero es cuando debes el dinero hoy, no tenés el dinero, pero lo vas a tener mañana. Sí, es momentáneo, el bache es momentáneo. Problema económico es cuando debes dinero hoy, no lo tenés el dinero y no lo vas a tener nunca. Claro. Entonces, claro, pedir prestado para cubrir un bache cuando tenés una fuente de ingreso a futuro no es problema. Tampoco es problema cuando pedís prestado para invertir. Claro. El uso del crédito en inversión te va a generar los ingresos para devolverlo después. No es lo que hace Argentina. Claro. Entonces, claro, ¿cómo se endeuda Argentina? Es un problema. ¿A qué niveles se endeuda Argentina? Es otro problema. Un país que tenga un déficit fiscal de 0,5% del Producto Bruto, de 1% del Producto Bruto, es lo normal. Un déficit fiscal de 7% del Producto Bruto es peligroso. Esas son dos diferencias importantes con el caso de Argentina. Y eso llevan a la enorme diferencia en las refinanciaciones de deuda. Argentina, cada vez que refinancia deudas, lo hace en peores condiciones que la deuda vieja. Claro. Ahora, como siempre, el tren le pasa a la Argentina y la Argentina lo deja pasar. O sea, viste que dicen que el tren pasa una sola vez, a la Argentina le pasó varias veces. Y Sí. ahora viene vaca muerta y viene el litio. Entonces, el ingreso por vaca muerta a las exportaciones nos vamos a transformar en exportadores de gas. Bueno, ya lo tuvimos en la época de Néstor Kirchner, ¿no? Teníamos autoabastecimiento y importamos. Y viene el litio, que son ingresos, a ver, no en lo inmediato, estamos hablando del 2025, pero ya se calcula que en 2025, con los ingresos de vaca muerta del litio, podemos estar pagando la deuda externa. De siempre y cuando se deje que las empresas que hacen las inversiones en litio las hagan a las inversiones. Claro. No pase, por ejemplo, como lo que está discutiéndose en La Rioja, donde el gobernador prohibió la instalación de empresas privadas para explotar justamente el litio y creó una empresa pública para hacerlo. Las experiencias en Argentina con las empresas públicas no son buenas. Al menos desde la década del 40 en adelante no son buenas. Así que podemos tener un flor de negocio bajo tierra y en definitiva seguir siendo pobres, porque no se lo explota como es debido. Como ocurrió con esto de vaca muerta. Hace varios años se planteó, creo incluso que lo charlamos acá alguna vez, que había que estar, si era posible, si era necesario, subsidiar las inversiones en vaca muerta, porque el costo que tenía sacar por fracking el petróleo en vaca muerta y el gas por vaca muerta era más alto que el precio del petróleo en el mercado internacional. Uno no podía esperar que mejore el precio internacional para recién hacer las inversiones. Tenías que hacerlas para que cuando mejore el precio las aproveches. Bueno, no las hicieron. No. El dichoso gasoducto que hubiera ido de Vaca Muerta a la zona del Gran Buenos Aires debió estar hace 2 años y no está todavía. Sí. Entonces, a mí qué me importa lo que hay en Vaca Muerta si es inexplotable. Ese es otro problema que tenemos. No tenés continuidad en políticas de fondo que te permitan aprovechar las oportunidades. Bien, vayamos a la inflación. ¿Qué va a pasar este año con la inflación? La última vez que viniste, me dijiste, tengamos en cuenta para la inflación 2023, porque viniste en 2022, la emisión monetaria que hay durante este año que va a repercutir a los 6 meses en la economía. Bueno, comenzó mal Massa, sí, con un 6% en enero, ahora en febrero va a dar un índice parecido, 5,9, 6,2. Entonces, ¿cuál es tu proyección? ¿Qué crees que puede pasar con la inflación este año? Sigue mal el año, sigue mal. El ritmo de emisión no ha cambiado. Por ahí a veces el gobierno pretende disfrazar las cosas. La emisión del Banco Central está ligada al déficit fiscal y el déficit fiscal muestra señales de reducción, pero ahí hay mucho de dibujo, hay que tener cuidado. Un ejemplo, ya que comenzamos con esto de los títulos públicos, es cómo coloca títulos públicos el gobierno. Imagínate que se está en enero de un año, se ofrece un título público a valor nominal de 100 y el mercado lo compra a 100, porque es un título público que se ajusta por inflación.
Un año con una inflación del 100% significa que va a estar pagando 200 a fin de año. Pero el valor nominal de 100 lo vendes a 100, cero ingreso adicional. En diciembre, con la inflación ya del 100% ocurrida, el gobierno vuelve a vender el mismo título. No lo presenta como título nuevo, es el mismo título de valor nominal 100, pero lo vende a 200 porque como ya paga intereses, está pagando 200. Y dice, mira, vendé un título de 100 a 200 pesos, gané 100 pesos que van para reducir el déficit. Mentira. Es mentira. Es el mismo título viejo de comienzo de año, me estás disfrazando los números. Técnicamente eso es déficit cuasi fiscal. Sí. Ahora, el problema es que vos presentás como que hay reducción de déficit, confíen los votantes, confíen los agentes económicos, que si el déficit cae necesitamos menos financiamiento del central, por lo tanto menos emisión, por lo tanto menos inflación. Y no ocurre, porque sigue haciendo falta el financiamiento, el Banco Central sigue prestando, incluso de manera indirecta, y el Fondo Monetario callado se traga el verso. Por ejemplo, aparece la ANSES comprando títulos públicos. Mentira, no los compra la ANSES, lo compra el central a través de la ANSES. La ANSES le vende sus títulos públicos al central y con el dinero que el central le entrega a la ANSES compra los títulos nuevos. Es como si el central lo hubieras comprado directamente. Eso también es disfrazar las cuentas. La emisión sigue, la desconfianza sigue y eso también te suma puntos a la inflación. Lo que sí es cierto que con esto que comenzamos, el canje de deuda, disminuye un poco el riesgo hasta mediados de año. Eran 7 y pico de billones de pesos que vencían hasta junio, que no van a vencer hasta junio, y eso era dinero que si se cobraba probablemente iba a ir a más presión sobre el dólar. Un poco de calma vas a tener hasta mediados de año, pero no solucionaste el problema de fondo. Lo pateaste, le complicas las cosas al gobierno que viene, pero de fondo no hay ningún cambio. Bien. Gustavo, muchas gracias. Gracias a vos. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, la encuentran en puntodepartidatv.com o en CCC Go.